Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos un viernes más a nuestros webinars de liquidador y sectorista aduanero. El día de hoy, gracias a CAMEX, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, tenemos un tema bastante interesante, el que hemos titulado Casos de importación para el consumo. Y es muy importante porque nosotros, desde nuestra tribuna de asesores de la operación aduanera, porque eso es lo que es un liquidador, un sectorista que se está formando como tal, es un asesor de la operación aduanera. Desde esa tribuna, pues para nosotros va a ser muy importante siempre poder asesorar al importador, darle el soporte necesario, darle la orientación necesaria en las diferentes casuísticas que se puedan dar, ¿no? Sabemos, creo que vamos entendiendo ya con el correr de nuestra formación, que cada operación aduanera es una historia diferente y que no necesariamente la fórmula de solución de un caso pudiera replicarse en otro, ¿verdad? Sino que la casuística nos va a ayudar a tener herramientas versátiles para aplicar diferentes soluciones para diferentes importadores y diferentes naturalezas de operación. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercia, facilitador logístico, y empezamos. Por ejemplo, una recomendación que siempre debemos darle a los importadores, en especial, atención con esto, en especial a aquellos importadores que trasladan marítimo a Callao. Una de las recomendaciones que debemos de hacer en especial a los importadores que trasladan marítimo a Callao es que hagan la compra al proveedor en términos ex-world, FCA o FOB. ¿Qué tienen en común estos tres Incoterms? Que en cualquiera de ellos tres, es el importador el que contrata directamente al agente de carga internacional, porque es el importador el que asume de manera directa la contratación del flete internacional. Entonces, ¿qué sucede? Un flete internacional marítimo tiene luego gastos de llegada en Callao. Descarga, manipuleos, vistos buenos, los gastos de almacén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el importador contrata directamente al agente de carga internacional, puede negociar todos esos gastos de llegada y llevarlos a niveles que le favorezcan en cuanto a costos. Pero si el importador compra, por ejemplo, en CFR o compra, por ejemplo, en CIF, entonces ya no tiene participación en la contratación del flete y por lo tanto tampoco tiene participación en la negociación de los gastos de llegada a Callao. Y el importador simplemente se va a limitar a pagar los gastos de llegada en cuanto el agente contratado desde origen lo notifique. Y casi siempre esos gastos de llegada, cuando el flete fue contratado desde origen por el proveedor, ese flete, o esos gastos de llegada, perdón, son 3 hasta 4 veces más
que los gastos de llegada que el importador pudo haber negociado si contrataba directamente el flete con el agente de carga. Entonces, desde ese punto, debemos de recomendar a los importadores que compren en Exwork, en FCA o en FOB. Otro motivo por el cual le va a ser conveniente al importador comprar en estos Incoterms es la consolidación de proveedores. Es decir, de repente el importador tiene 2, 3, 4 proveedores en un mismo origen. Entonces, en lugar de hacer 2, 3 operaciones independientes, les puede comprar a todos en simultáneo y juntarlos en una única bodega en origen, que sería la bodega del agente de carga que el importador contrató de manera directa. Entonces, cuando el importador tiene más de un proveedor en origen, también le va a ser conveniente comprar en estos Incoterms para poder consolidar proveedores. Y otro motivo muy importante por el cual le conviene al importador comprar en estos Incoterms es que el importador va a tener cierto control sobre la mercancía en origen. Me explico. Vamos a poner el ejemplo que el importador compra en Exwork. Entonces el importador lo que puede hacer es decirle al proveedor, mira, te voy a pagar la mitad por adelantado y el saldo te lo voy a pagar cuando mi agente vaya a tu puerta a recoger la mercancía. Entonces ya una vez que el operador del importador en origen tiene la mercancía en su poder, es como que el importador ya la tuviese en su poder. Y ahí ya se despejan las incertidumbres de si el proveedor tiene o no la carga. Y con esa tranquilidad de saber que tu operador en origen ya tiene en sus manos la mercancía, entonces tranquilamente se puede pagar en saldo, ¿no? Entonces, también para fines de que el importador, a través de su agente de carga, tenga cierto control en origen, va a ser también importante comprar en cualquiera de estos Incoterms. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, recomendarle al importador que compre en Exwork, que compre en FCA o en FOB, lo va a ayudar para consolidar proveedores, para abaratar costos, para tener control de la mercancía en origen. Así que siempre va a ser recomendable. Solo para recordar, Exwork significa que el importador compra en la puerta del proveedor. FOB significa que el importador compra donde el proveedor deja la mercancía en puerto de origen. Y el FCA es similar al FOB, pero no hay responsabilidad del trámite aduanero por parte del proveedor, sino que lo tiene que asumir el importador. No solamente un poquito para refrescar esos conceptos. Entonces, ya saben, estos son los motivos más que convenientes para que el importador pueda comprar en estos Incoterms. Vamos a un caso número 2. Muchas veces los importadores, por entusiasmo, totalmente comprensible, por desconocimiento, totalmente comprensible también,
adquieren productos de marcas que ya tienen representante en Perú. Y la consecuencia termina siendo que la mercancía es primero inmovilizada en aduanas y luego incautada por el INDECOP, sin perjuicio de las denuncias que el importador que tiene la exclusividad en Perú pueda hacerle a ese importador que no se informó bien y se trajo las mercancías. O sea que, ojo, cuando un importador trae productos de marcas que tienen representante en Perú, no solamente va a perder la mercancía, puede tener problemas legales también con el importador exclusivo aquí, con el que tiene la licencia aquí. Pero vamos a profundizar en el tema. Para empezar, vamos a madurar los conceptos. Más que decir marca conocida, vamos a decir marca registrada. Porque una marca puede ser conocida, pero no necesariamente por eso tiene un importador con licencia aquí en Perú. El problema es con la marca que está registrada, porque también pueden haber marcas que tú piensas que no son muy conocidas y también de repente ya tienen en Perú un importador exclusivo. Entonces, lo vamos a llamar con propiedad. Marcas registradas. Es decir, que ya hay importadores que tienen la exclusividad de traer esas marcas. Entonces, aquí la recomendación al importador número 1 es, que si está tratando directamente con el productor, la mejor forma de enterarse si hay un importador exclusivo o no en Perú es preguntándole a ese productor. ¿Estamos? O sea, si el importador tiene la oportunidad de ir directamente con el dueño de la marca en origen, el que lo produce, que él se lo consulte a él directamente. Y esa es la mejor fuente para averiguar si un producto tiene o no importador exclusivo en Perú. Pero puede darse muchas veces que el importador contacte un proveedor que simplemente es un reseller, es decir, que es un revendedor, que no es el dueño de la marca. Y ese revendedor le va a vender al importador peruano el producto y no le va a importar que el importador peruano tenga problemas en la aduana. Finalmente ese revendedor ya se cobró. Entonces, el hecho que un revendedor te pueda vender, un revendedor en cualquier lugar del mundo, el hecho que te pueda vender no quiere decir que aquí en Perú el producto vaya a poder entrar. Entonces, mucho cuidado. Si no es con el dueño de la marca en origen, con quien estás haciendo negocios, sino con un revendedor, entonces ahí la mejor fuente es, y entendiendo que no puedes llegar al fabricante, la mejor fuente es ir a la web de Indecopi y consultar en la web de Indecopi. Si no tiene registros, lo puedes importar. Y si lo tiene, no vas a poder. Ahora, si tiene registro, acabamos de decir que no vas a poder importarlo, pero hay una pequeña luz al final del túnel, una pequeñita, que es conseguir que el dueño de la marca en origen o el importador exclusivo en Perú
te permitan hacerlo. Posibilidad remota, pero posibilidad al fin y al cabo. Entonces, solamente de esa manera es que el importador podría tratar de traer esas marcas registradas. Si no, va a tener problemas. ¿Ok? Va a tener problemas. Y vuelvo a repetir, disculpen que sea repetitivo y que eso incomode, no solamente problemas de no poder desaduanar la mercancía, sino problemas legales adicionales con el importador que ha sido aparentemente agraviado. Muy bien, veo ya aquí algunas preguntas, muchísimas gracias por formularlas. Y entonces vamos a pasar a un primer bloque de preguntas. Entonces, por favor, pueden en este momento empezar a dejar sus preguntas en la barra de comentarios para quienes nos siguen por Facebook, en Zoom para quienes nos siguen por esa plataforma, ¿no? Y en paralelo nos gustaría, pues, que nos dejen su nombre y desde dónde nos siguen para poderlos saludar también. A ver, vamos con una primera pregunta de F. Sánchez. Dice, buenas tardes, profesor. En el Incoterm FOB, el chino paga todo hasta el buque y esto se vería reflejado en mi factura de la mercancía. Correcto, F. Sánchez. Si tú has negociado con el proveedor en términos FOB, él asume la responsabilidad hasta bordo de buque y efectivamente ese precio FOB se va a ver reflejado en la factura que él te está emitiendo por la compra que tú estás realizando. Es correcto. Tenemos una pregunta de Roger Machi. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Me pregunta si puede haber dos concesionarios. O sea, entiendo, quiero interpretar tu pregunta, que hayan dos representantes en Perú para una sola marca, ¿sí? Si así lo han aceptado todas las partes implicadas, sí, es posible. Como también es posible que uno tenga la representación de unos de una porción de productos y otro de otra porción. También podría ser. Pero sí, lo que tú planteas, Roger, es correcto. Saludamos también a Aldo, que nos sigue a través del Facebook. Saludos también para Tarapoto, ¿no? Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas. Talía Vergara nos dice, si puede realizar la importación si le compra la misma empresa. Claro, porque si tú le compras al mismo dueño de la marca en origen y él te está vendiendo, es porque no tiene ningún compromiso en Perú con otra compañía. Así que Talía, es correcto, le puedes comprar. Leslie, sí, claro, cuando hablamos de licencia es como decir que hablamos de una franquicia, es correcto, Leslie. O sea, el importador en Perú tiene esa exclusividad de poder mover esa marca, ¿no? Y de poder importarla y comercializarla en Perú. Correcta tu apreciación, Leslie. Roger, nos escribes desde Iquique, ¿verdad? Qué gusto, qué gusto. Me llevo los más lindos recuerdos de Iquique, sobre todo de la playa Cabancha. Muy linda playa y muy linda ciudad. Saludos, saludos a Chile. A ver, Jesús nos pregunta, ¿cómo saber si el certificado que te emite el proveedor es verdadero? Jesús, ¿hablamos de certificado de origen o de qué tipo de certificado hablamos? Si me ayudas, si me lo precisas, Jesús, te puedo ayudar mucho mejor. Muy bien, gracias por sus preguntas. Por favor, síganlas formulando. Y vamos a seguir revisando casos. Este punto que hemos titulado caso 3
es bastante importante, ¿no? Orientar al importador con la documentación que le debe dar el proveedor. Orientar al importador con la documentación que le debe dar su proveedor. Claro, tú podrías pensar, pero el proveedor debe saber qué documentos darle al importador. Te voy a decir que a veces sí y a veces no. Por ejemplo, hablando puntualmente de casos con China, muchos exportadores chinos no cuentan con licencia de exportación. Y entonces termina siendo un problema porque el proveedor durante la negociación no le dice al importador que no tiene licencia de exportación. ¿Y sabes cuándo nos llegamos a enterar? Cuando ya estamos montados en la logística. Cuando ya el importador nos dice a nosotros, los aduaneros, coordina para que recojas en China el producto. Ahí recién nos enteramos. Pero en ese momento, pues el importador ya hizo adelantos, probablemente ya pagó todo por delante y así. Entonces se vuelve complicado el tema, ¿no? La recomendación que tú, como sectorista, le debes dar al importador es que, de primera, el proveedor le confirme si cuenta con licencia de exportación. Si le dice que no, no es que no se vaya a poder hacer la operación. Sí se va a poder hacer, pero hay que tramitar una licencia. Pero al menos ya se sabe, ¿no? Y se puede negociar en ese momento quién va a asumir el costo de esa licencia, ¿no? Lo importante es saberlo en la parte preoperativa, durante la negociación. En ese momento ya no va a generar problema. Así que recomendarle siempre eso a sus clientes importadores. Otra recomendación, por ejemplo, ahora que ya se está volviendo más masivo en el mercado peruano traer productos que usan baterías, deben de saber que los productos que tienen baterías son considerados mercancía peligrosa para el transporte internacional. Y entonces el proveedor debe de tener una serie de documentos relacionados a la batería. Test report, certificado de transporte seguro, certificado de embalaje, hoja de seguridad. Eso también nosotros debemos de asesorar al importador de que lo pida previamente al proveedor, que lo pida previamente. ¿Por qué razón? Porque puede ser que el importador le esté comprando a un revendedor que no tiene los documentos relacionados a las baterías de los productos. Y probablemente este revendedor le cueste llegar en una comunicación directa con el fabricante para obtener esta documentación. Y si nos enteramos de esto, cuando ya está la operación montada, va a haber problemas. Así que cuando tengamos clientes que están trayendo, estén en sus planes, en sus proyectos, traer productos con baterías, tienen que pedirle previamente toda la documentación técnica de la batería al proveedor. Y si el proveedor no las tiene, probablemente el importador tenga que buscar otro proveedor que sí las tenga, porque no va a poder embarcar. Entonces hay que tener en cuenta y asesorar también a los importadores en este tema, ¿no? Asesorarlos, por ejemplo, también en la correcta emisión de los documentos que se deben presentar en la aduana en Perú. Y asesorarlos en eso desde que los documentos nacen en origen. Porque una vez que los documentos están aquí y la mercancía está aquí, ponerse a arreglar los papeles nos puede originar pues más días de almacenaje y problemas, ¿no? O sea, la idea de asesorarlos en la documentación aduanera también debe ser previo a el embarque en origen. Por ejemplo, algo que yo siempre les voy a recomendar a ustedes
como sectoristas aduaneros es que le muestren esta lámina a su importador. Esta lámina es el artículo 5 del Reglamento Nacional de Valoración, que nos dice exactamente el contenido que debe tener una factura. Y si la factura de nuestro proveedor contiene todo lo que dice este artículo 5, entonces, si en algún momento la aduana duda del valor declarado por el importador, esta factura con todo este contenido nos va a ayudar a defender nuestro valor. Muchas veces cuando aduana aplica duda razonable y quiere ajustar el valor al importador y el importador defiende su valor, muchas veces la aduana dice, no, tu factura no me sustenta el valor porque no tienes todo lo que este artículo 5 pide. Entonces, ¿cuál es la solución? Adelantarse. Adelantarse. Y hacer que el proveedor del importador ejecute la factura con todo el contenido de este artículo 5. Pensando en una posible fiscalización aduanera. No es que vaya a suceder. De repente llega Perú, sale verde y todos contentos, pero puede ser que también haya fiscalizaciones, ¿no? Pero ya estamos preparados. Cuando hablo de orientar al importador en la documentación, por ejemplo, también es orientarlos en el tema de la certificación de origen. Porque se da muchas veces que los proveedores emiten documentos parecidos a los certificados de origen, pero que no lo son. Y nosotros debemos ayudar al importador a que sepa que le están emitiendo el certificado correcto. Hay dos ejercicios que se deben hacer para corroborar que el certificado de origen que emite el proveedor sea el real. Número uno, que sea el formato correcto. ¿Y cómo sabemos que es el formato correcto? Porque lo vamos a encontrar en la web del gobierno peruano, donde están todos los acuerdos comerciales. www.acuerdoscomerciales.gov.pe www.acuerdoscomerciales.gov.pe. Ahí vas a poder ver los modelos de certificado de cada origen, de cada país. Y número dos, que la entidad que emite el certificado, la entidad del país de origen que emite el certificado, esté habilitada para emitir certificados. Y eso lo corroboras a través del portal de SUNAT. Vamos a ver esos dos ejemplos. En la web de acuerdos comerciales es donde nosotros podemos ayudar a corroborar al importador que el formato que le está emitiendo su proveedor es un formato correcto. Entramos a la web. ¿Me pueden confirmar si se está visualizando la web, por favor? A ver, creo que ahora sí, ¿verdad? Creo que ahora sí se visualiza la web de acuerdos comerciales. ¿Me pueden confirmar, por favor?
¿verdad? Ahora sí se está visualizando, correcto. Muy bien, en esta web de acuerdos comerciales tú entras a cualquier país, vamos a poner como ejemplo China, pero puedes entrar a la bandera de cualquier país y vas a encontrar en los textos del acuerdo los formatos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está el formato del certificado de origen que tenemos del acuerdo comercial con China. Entonces, esa es la manera que podemos ver que el formato que nos está mandando el proveedor es fidedigno y podemos asesorar así al importador. Recuerda que tú eres el sectorista aduanero. Así lo vas a poder ayudar. Y en cuanto a la entidad que emite el certificado, esto lo puedes corroborar en SUNAT de la siguiente manera. Lo más rápido es entrar por una ventana de Google y pones aquí entidad certificadora de origen aduanero. De esa manera entras más rápido, por Google. Y vamos a la primera opción, consulta de certificados de origen. Y mira, ¿ves? Por ejemplo, quiero ver qué entidades de Argentina pueden emitir certificados de origen. Entro a Argentina, le doy buscar y fíjate, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros está habilitada para emitir certificados de origen. Pero, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Iguazú está cesada. Si viniera firmada por esa entidad, no tendría validez. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí está toda la lista. He puesto Argentina como un ejemplo, pero sabemos que se puede aplicar a cualquier origen. Entonces, así le damos una muy buena pauta al importador. Y también en el tema de las transferencias, debemos siempre hacerle recordar al importador que el pago a los proveedores debe ser bancarizado. Y que las transferencias bancarias deben de tener en claro el banco emisor, los montos, las fechas y el número de operación, porque todo eso se va a declarar ante la administración aduanera. Así que es súper importante. Otra recomendación más en la documentación es que siempre se coordine que el documento de transporte o conocimiento de embarque sea telex release. ¿Qué significa esto? Que el documento de embarque se emita a la llegada aquí en destino. Y no que se emite en origen para que después se ponga en un sobre y viaje físicamente a Perú. Porque puede extraviarse el documento y pueden haber retrasos. Lo mejor es hacer una coordinación express release o telex release de tal manera que el documento pueda emitirse al arribo de la mercancía a Perú y evitamos, uno, el costo del traslado físico desde origen y dos, posibles retrasos para la llegada de ese documento. Vamos con sus preguntas. A ver, Oscar me pregunta requisitos para importar una máquina bordadora textil. No, las máquinas bordadoras textiles no necesitan permisos aquí en Perú. Puedes, sin ningún problema, Oscar, traerlas.
no hay ningún requisito especial para importar máquinas bordadoras, no hay ningún permiso especial en todo caso. Puedes importarlas sin problema. A ver, Carlos nos pregunta, si quiero traer una cantidad pequeña y no es urgente, ¿se le puede hacer una alternativa económica factible? Y si fuera así, ¿cómo hace el envío de la mercancía? ¿Por aire, mar o cómo? A ver, Carlos, hablamos de cantidades pequeñas y el tiempo de tránsito no es una variable a considerar según lo que me dices. Se le puede hacer una buena alternativa porque te saldría económico. Y es aéreo. Pero te va a tardar unas 3 semanas, 4 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que en la cola que hacen los couriers para subir a un avión, Serpos está al final de esa cola, ¿no? Entonces los aviones de carga priorizan a los couriers que pagan fletes más prioritarios como DHL, UPS, etc. Pero Serpos es una buena alternativa si el tiempo no es una condicionante, como entiendo aquí en tu pregunta. Gracias por las preguntas. Continuamos. ¿Qué recomendar al importador? ¿Declarar anticipado o declarar diferido? Muy bien, vamos a refrescar rápidamente el concepto de anticipado y el concepto de diferido. Un despacho anticipado, recuerden, es aquel despacho que se declara antes de la llegada del medio de transporte. Y un diferido es el que se declara después de la llegada del medio de transporte. Nuestra legislación vuelve el despacho anticipado obligatorio para cierto tipo de importación. No para todos, para cierto tipo de importaciones. Por ejemplo, si tu importación es de mercancía no restringida, o sea que no requiere permisos para ingresar a Perú, y a la vez el FOB es mayor a $2.000, tú estás obligado a declarar de manera anticipada. Es decir, a declarar el importador antes de que llegue la mercancía. Y si no lo hace, lo puede hacer diferido, pero paga una multa. Entonces, ya lo sabes, sectorista aduanero. El importador que trae mercancías no restringidas y que a la vez, el valor FOB supera los $2.000, está obligado a declarar de manera anticipada. Importaciones restringidas, es decir, que requieren permisos de DIGEMI, de SENASA, de DIGESA, e importaciones de cualquier tipo, restringida o no restringida, que valen menos de $2.000 FOB, no están obligadas al anticipado. Entonces, con eso estamos diciendo que hay ciertas importaciones que sí están obligadas y ciertas que no. Pero independiente de ello, yo los invito a que recomienden al importador despachar anticipado. Así la ley no los obligue. Los invito a recomendar que despache anticipado. Porque siempre que nos adelantamos es mejor. Incluso en el despacho anticipado nosotros podemos conocer el canal de control antes de pagar los tributos. Inclusive antes que llegue la mercancía ya podemos saber si es verde, naranja o rojo. Entonces, saber antes nos ayuda a adelantar movimientos. Entonces, independiente de que estén obligados o no, yo les recomiendo
a ustedes que son los asesores de los importadores, recomendarles a la vez que despachen de manera anticipada. ¿Qué preguntas tenemos? Me piden por aquí repetir lo del país autorizado para emitir certificados de origen. A ver, recuerda, hemos entrado a la web de SUNAT. Vamos a volver a entrar, me piden repetir esa parte. Y en la web de SUNAT podemos ver de todos los orígenes qué entidades de cada país están habilitadas o no para emitir certificados de origen, ¿no? Las habilitadas, saldrá aquí su nombre y acá dirá habilitado, ¿no? Como ves aquí, o dirá cesado, como en otros casos. ¿Ok? Entonces, para corroborar que el certificado de origen es genuino, uno, la web de acuerdos comerciales para ver el formato, y dos, buscar a la entidad certificadora en la web de SUNAT. Muy bien, estamos llegando ya casi al final de nuestra charla y queríamos saber si tienen alguna duda final que podamos resolver, ¿verdad? Hemos visto un caso donde recomendamos a los importadores comprar en EDCOR, FCA o FOB para tener un mejor control de las tarifas y un mejor control de la operación. Hemos visto la importación de marcas registradas, ¿verdad? Y las formas, cómo sí podríamos importarlos y cómo es mejor en algunos casos evitar importarlas. Hemos visto el tercer caso de orientar en la documentación, que siempre es importante. El sectorista aduanero, el liquidador aduanero, siempre tiene que ser un muy buen asesor documental. Y hemos visto el tema del despacho anticipado y diferido, ¿no? Que a pesar de que ciertas operaciones no están obligadas al despacho anticipado, es recomendable declarar en anticipado para adelantarnos en procesos. Seguimos esperando sus consultas y mientras las esperamos, los invitamos a que siempre estén atentos a la programación de CAMEX, revisar el fanpage de CAMEX, facebook.com/CAMEX Perú, revisar los webinars que quedan grabados aproximadamente luego de 48 horas, los pueden visualizar en www.cursosonline.us. Los invitamos a hacer sus consultas vía telefónica o al correo informativo de CAMEX también, info@camexperú.org.pe. Para cualquier consulta directa con mi persona, suele pasar que a veces nos acordamos de la pregunta luego que pasó la charla, pueden escribirme a rprivada@camexperú.org.pe. A ver, Carlos nos pregunta, en el caso de la marca China, ¿también tengo que revisar si están registradas antes de traer cualquier producto? Claro, o sea, esto funciona con cualquier tipo de producto de cualquier origen, Carlos. No es solamente un tema que tenga que ver con China, ¿no? No solamente con China, sino que siempre hay que chequear. Pero el mejor filtro va a ser el proveedor, ¿no? Si el proveedor es el dueño de la marca y es el que lo fabrica, él es el que de primera mano es mejor y él te dirá si hay un exclusivo en Perú o no. Hola ya, gracias por la consulta. Como decíamos, si tienes acceso al dueño de la marca en origen, lo puedes consultar con él directamente. Si no tienes acceso a él, lo consultas a través de la web de Indecopi, Giancarlo. Es correcto.
Muchas gracias a todos por sus preguntas. Los invito también a que puedan agregarme a sus redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Raúl Privat Pando para poder continuar en contacto. ¿Ok? Bien, si no tenemos más consultas, nos gustaría que nos dejen un último comentario de qué tal les pareció esta clase, si se ha dejado entender, si creen que los empodera más en sus conocimientos de comercio exterior. Tenemos aquí unas preguntas más antes de irnos. A ver, Giancarlo, si tú quieres tener la exclusividad, tienes que tratarlo y negociarlo con el proveedor dueño de la marca en origen y probablemente él te lo pueda dar. A ver, Zuli, no existe el permiso anticipado, es el despacho anticipado, ¿no? El que se declara antes del arribo de la mercancía. Están obligados aquellos que traen productos por un valor mayor a $2.000 FOB y que el producto no es restringido. Los demás es facultativo, el anticipado o el diferido. Nosotros recomendamos siempre hacer el anticipado. Carlos, no necesariamente el producto viene con marca, puede venir sin marca y tú la puedes colocar. Ese es un tema que tienes que coordinar con el proveedor. A ver, aquí nos preguntan los productos OEM, si tienen importador exclusivo aquí o no. Tendrías que hacer el ejercicio, ¿no? Consultarle al dueño en origen, si es que tuvieras acceso a él, o consultarle aquí en Indecom. Si hay un importador exclusivo, JAM, solamente él podría importar y vender aquí, ¿no? Salvo que tenga la exclusividad solo de importar y vender, pudiera vender otros también al que él les provee. Ya ese es un tema de contrato, ¿no? Y ese es un tema de contrato. A ver, por aquí me dicen una consulta, pero no veo la consulta. A ver, por favor, si me la pueden plasmar, les agradecería. Muchas gracias a todos los que nos están saludando también por las redes y por Zoom. Mi saludo también para ustedes y gracias por siempre estar acompañando a CAMEX en sus diferentes charlas y cursos que brindan relacionados al comercio exterior, ¿no? A ver, me preguntan aquí qué hacer, cómo puedo solicitar tener la exclusividad del producto. Se lo tienes que pedir al dueño de la marca en origen. Se lo tienes que solicitar. En primer lugar, oralmente, ¿no? Y luego ya con la formalidad del caso. Déjame comentarte que yo tengo varios clientes que han obtenido la exclusividad al segundo o tercer despacho, ¿no? No de todos los productos, solamente de algunos, pero han empezado ya a obtener la exclusividad. Así que aquí esta es cuestión primero de proponerlo al proveedor, que el proveedor te escuche, que sepa lo que tú tienes pensado para desarrollar de esa marca aquí en Perú, y así se empieza a hacer negocio. Que te escuche ese proveedor, que escuche los planes que tienes, convéncelo. Para eso son los negocios. Y luego ya vendrá la formalidad del contrato seguramente para la exclusividad, ¿no? El contrato del proveedor y tú, y luego ya el registro de Indecopy. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias a todos por sus consultas. Muchas gracias por sus preguntas. Espero que les haya sido de mucha utilidad y muy propicio esta charla. Si es así, qué bueno. Y déjenos sus comentarios también, que siempre nos van a ayudar a poder mejorar. Que tengan todos muy buenas tardes. Dios los bendiga grandemente. Los abrazo a todos. Muy buen fin de semana. Dios mediante, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo webinar de liquidador y sectorista aduanero, gracias a Carlos. Hasta luego.